Estás en sintonía de radioangelus.org. Prepara tu corazón para reflexionar el Evangelio del día. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Mateo capítulo 26, del versículo 36 a 42. Entonces fue Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní y dijo a los discípulos: Sentaos aquí mientras voy allá a orar. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Él se adelantó un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió después donde los discípulos y los encontró dormidos. Dijo entonces a Pedro: ¿Con qué no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad, para que no caigáis en tentación. Y el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, por segunda vez, oró así: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que ya lo beba, hágase tu voluntad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, los oyentes de Radio Angelus, hoy se celebra a Jesucristo como sumo y eterno sacerdote. Esta festividad no aparece en el calendario de la Iglesia Universal, como sí lo hacen las fiestas del Sagrado Corazón de Jesús o Jesucristo Rey del Universo, pero que se ha expandido por muchos países, por ejemplo, México, Perú, Cuba, Chile, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Uruguay, España, entre otros. Como se puede ver en el título, esta fiesta pone acento sobre el sacerdocio de Cristo, mostrando su supremacía y su eternidad. Al comenzar nuestra reflexión, hermanos, en el día de hoy, me parece necesario explicar un poco el origen y el sentido de esta celebración. Pues la Sagrada Congregación de Ritos, de acuerdo con el mandato del Papa Pío XI, en la encíclica Ad Catholici Sacerdotii, del día 24 de diciembre de 1935, presenta a la Iglesia un formulario de la misa votiva de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. 2 años más tarde, la Santa Sede concede una serie de indulgencias a quienes en esta celebración, orando y ofreciendo a Dios en favor de los sacerdotes y los seminaristas, para que sean santificados y formados según el corazón de Cristo sacerdote. Sin embargo, recogiendo la rica tradición espiritual hispana, los primeros pasos para la institución de esta fiesta se dan en España, en el seno de una naciente congregación monástica llamada
hermanas obratas de Cristo sacerdote. La sede apostólica en rescripto del 25 de junio de 1952 concede a esa congregación la posibilidad de celebrar la fiesta con la máxima categoría litúrgica. Más tarde, en la última sesión del Concilio Vaticano II, el 25 de octubre de 1965, Monseñor José María García La Higuera, que en ese momento era obispo de Huelva, antes de ser nombrado arzobispo de Valencia, en España, interviene en el aula para tratar sobre la responsabilidad de los obispos en relación con la formación sacerdotal y propone que, como monumento litúrgico del concilio, se instituya en la Iglesia Universal la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Así que se puede ver, hermanos y hermanas, esta fiesta resalta el sacerdocio de Jesucristo como único acceso al Padre para la salvación del mundo, la salvación de todos y de cada uno. Porque el Señor aparece como sacerdote y víctima. Yo digo sacerdote y víctima. Este sacerdocio, por la obediente obración de su cuerpo en la cruz, realizada una vez para siempre, es eterno. Es lo que en el Evangelio de hoy nos muestra en el relato de la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní, orando una primera vez, una segunda vez. Si seguimos leyendo el capítulo 26, vamos a ver que Jesús oró también una tercera vez, con las mismas palabras, diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Por segunda vez: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y por una tercera vez recitó esta misma oración. Estas palabras muestran perfectamente la obediencia de Jesús al plan del Padre para la salvación de todos y la salvación de cada uno. Pero no fue fácil para él esta tarea, porque en el texto dice también: Jesús sintió tristeza y angustia y dijo a sus 3 discípulos presentes: mi alma está triste hasta el punto de morir, quedaos aquí y velad conmigo. Eso nos ayuda a entender cómo el sacrificio de Jesús como sumo y eterno sacerdote no fue algo fácil, pero Él, por la obediencia a su Padre y para cumplir el plan de salvación, Él aceptó libremente entregarse para que todos tengamos la vida eterna. Y por eso Jesús es sumo sacerdote. Y cuando decimos sumo sacerdote, sumo significa supremo o que no tiene superior. Se refiere a una persona que ejerce la función de sacerdote gobernante.
En el antiguo Egipto, por ejemplo, un sumo sacerdote era el sacerdote jefe de cualquiera de los muchos dioses venerados por los egipcios. En el antiguo Israel o la antigua alianza, era el título del sumo sacerdote del primer templo o del segundo templo de Jerusalén. También, hermanos y hermanas, en otras religiones, como la religión maya, el sumo sacerdote es el que mandaba sobre los demás sacerdotes y aconsejaba al rey. En resumen, el sumo sacerdote es el líder de un pequeño grupo de sacerdotes, el sacerdote de más alto rango, el sacerdote supremo, etc. Entonces, decir, amigos, que Jesús es el sumo sacerdote es mostrar la supremacía de su sacerdocio. Jesús es también el eterno sacerdote por la obediente obración de su cuerpo en la cruz, realizada una vez para siempre. Y esta oración, pues, es eterno. No solamente eterno, es también única. Es única porque los sacerdotes en la antigua alianza ofrecían en nombre de todos sacrificios de animales para el perdón de sus pecados y los del pueblo. Jesús, por el contrario, se ofrece a sí mismo en la cruz para salvación de todos, una vez y para siempre. Yo repito, una vez y para siempre. Por eso, con su sacrificio pagó por los pecados de todos, y así ya no es necesario, como se dice en las Sagradas Escrituras, los sacrificios de animales. Nueva ley, nueva alianza, como cantamos. Así que nos ponemos de acuerdo sobre el título de la fiesta en el día de hoy. Jesús, sumo y eterno sacerdote. Sumo porque tiene la supremacía del sacerdocio, y eterno porque la obediente obración de su cuerpo en la cruz fue realizada una vez para siempre. Jesús, para continuar o para dar continuidad a su sacerdocio, erige a sus ministros, empezando con los apóstoles. Al interior de un pueblo, todo el sacerdotal, por el mismo hecho del bautismo. Estos elegidos por el Señor están para servir a la Iglesia en la dispensación de sus misterios, especialmente en la Eucaristía. Por ellos se implora la santidad como estilo de vida, en el espíritu de oración de toda la Iglesia. Así que, por el ministerio de los sacerdotes, hoy se sigue ofreciendo el mismo sacrificio que entonces se ofreció en el altar de la cruz. Hermanos, hermanas, teniendo pues tal sumo sacerdote, que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firmes la fe que profesamos. Repito, mantengamos firmes la fe que profesamos, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras fraquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia por una ayuda oportuna.
mucho más en este tiempo complicado que vivimos por el coronavirus, donde el mundo vive muy preocupado sin saber al final qué hacer frente a esta pandemia. ¿Para qué? Al acercarnos mucho más a nuestro sumo y eterno sacerdote, obtengamos las gracias necesarias para salir de esta situación. Celebrar a Jesucristo sacerdote es reconocer también el contenido de la obra sacerdotal de Cristo, su misterio pascual en favor de los hombres y mujeres realizado una vez para siempre. Así, por ejemplo, la encíclica Mediator Dei del Papa Pío XII sobre la liturgia afirma que Jesucristo en verdad es sacerdote, pero sacerdote para nosotros, no para sí, al ofrecer al Eterno Padre los deseos y sentimientos religiosos en nombre de todo el género humano. Igualmente, Él es víctima, pero para nosotros, al ofrecerse a sí mismo en vez del hombre sujeto a la culpa. Entonces, el sacerdocio de Cristo, hermanos y hermanas, nos trae todas las gracias que necesitamos para poder así alcanzar la santificación, alcanzar la santidad. Por otro lado, exige a todos los cristianos que reproduzcan en sí, en cuanto al hombre es posible, aquel sentimiento que tenía el Divino Redentor cuando se ofrecía en sacrificio, es decir, que imiten su humildad y eleven a la suma majestad de Dios la adoración, el honor, la alabanza y la acción de gracias. Exige finalmente esta festividad que nos ofrezcamos a la muerte mística en la cruz juntamente con Jesucristo, de modo que podamos decir, como decía San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 19, estoy clavado en la cruz juntamente con Cristo. En la fiesta de hoy, queridos amigos, se celebra también el sacerdocio de todos los ministros ordenados que sirven al pueblo de Dios. Lo destacan bien las oraciones y el prefacio que se propone. Es un día de oración por la santidad de todos los sacerdotes, para ayudarles, aun con sus debilidades y caídas, a ser cada día mejores instrumentos en su servicio de mediación entre Dios y la humanidad. San Juan Pablo II, en el documento Eclesia de Eucaristía, señala que el Hijo de Dios se ha hecho hombre para reconducir todo lo creado en un supremo acto de alabanza a aquel que lo hizo de la nada. De este modo, Él, el sumo y eterno sacerdote, entrando en el santuario eterno mediante la sangre de su cruz, devuelve al Creador y Padre toda la creación redimida. Lo hace a través del ministerio sacerdotal de la Iglesia y para gloria de la Santísima Trinidad. En el Nuevo Testamento, con la palabra sacerdote, no solo se nombra a los ministros, sino que se reserva especialmente para denominar a Cristo y a todo el pueblo de Dios, unidos como un sacerdocio real. En este sentido, afirma el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9, ustedes en cambio son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su admirable luz.
Y la carta a los hebreos interpreta también el sacrificio de Cristo como el nuevo, único y definitivo sacerdocio, diferenciándose así de los sacrificios de los sacerdotes de la antigua alianza. Leemos, por ejemplo, los versículos 5 y 6 del capítulo 5 de la carta a los hebreos. Así también Cristo no se apropió la gloria de ser sumo sacerdote, sino que Dios mismo lo había dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice también en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, igual que Melquisedec. La misma carta sigue diciendo que Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Capítulo 9, versículo 11. Queridos hermanos y hermanas, podemos entender ahora mejor el sentido de esta fiesta que celebramos hoy, titulando a Jesús sumo y eterno sacerdote. Pidamos pues a Dios, que por amor mandó a su único Hijo a salvarnos con su sangre derramada en la cruz, la gracia, para que en el seguimiento de Cristo, sumo y eterno sacerdote, vivamos en la fidelidad a Él y a la Iglesia. Y que en todo momento tengamos presente el valor de este misterio y vivamos de acuerdo con las exigencias que ello conlleva. Así llegaremos a manifestar de verdad nuestra gratitud a Jesús por este regalo incomparable. Que el Señor nos bendiga y que la Santísima Virgen María interceda por nosotros, ahora y siempre.